defensa de una enmienda que ha sido presentada a esta proposición no de ley por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Figueras. Gracias, presidenta. La verdad es que es un gusto estar hoy precisamente, 23 de abril, aquí ensalzando a un escritor valenciano, uno de los mejores de nuestras letras. El escritor del año es una iniciativa de la Academia Valenciana de la Lengua para acercar los escritores valencianos a la sociedad y difundir su obra. Desde el año 2004, cada año la Academia centra sus esfuerzos y sus recursos en un escritor valenciano. En 2013, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el escritor del año es Vicent Andrés Estellés. Y con este motivo se ha realizado una gran exposición que ha estado en el Centro del Carmen de Valencia, que está ahora en su pueblo natal, en Burjasot, y que irá después a Castellón. Se han realizado versiones itinerantes de esta exposición que durante este año recorren institutos, bibliotecas y que se ha cedido un juego de esta versión itinerante también a Escola Valenciana para que se exponga en sus trobades. Y se han editado y publicado una antología de poemas, Pobles del Mural, un cómic para los más pequeños, un libro que recoge un itinerario de la Valencia de Estellés con fotografías y poemas, un CD con poemas musicados, de Más era una cançó, un documental fruto de un convenio que tiene la Academia con la Radio Televisión Valenciana para celebrar el escritor del año, y se hace un documental del cual que se pasa en Televisión Valenciana y después se hacen copias también para repartirlas por institutos y centros culturales. Y en las próximas semanas verán la luz una unidad didáctica que se hace llegar a todos los institutos a través de la Consellería de Educación y Cultura y un libro, la obra literaria de Vicent Andrés Estellés, Géneros, Tradiciones Poéticas y Estilo, traducido evidentemente del valenciano, que recoge estudios sobre el escritor que aportan una versión nueva y novedosa sobre su obra. También se patrocina un espectáculo teatral sobre Estellés y se subvenciona a otras entidades que programen actos y actividades en torno a este escritor. En la Comunidad Valenciana, el escritor del año 2013 ha tenido una acogida magnífica y han sido muchos los ayuntamientos y las entidades que se han adherido a esta iniciativa de la Academia Valenciana de la Lengua. Por poner algunos ejemplos, el Ayuntamiento de la Eliana y el Ayuntamiento de Burjasot han declarado oficialmente 2013 año Estellés. El Ayuntamiento de Gandía ha cedido un poemario inédito para su publicación. Resulta que Estellés se presentó a un concurso literario en los años 60 y no recogió el manuscrito y allí estaba guardado en el Ayuntamiento de Gandía. Pues se va a editar este año. Creo que es lo único inédito de Estellés que queda. El Ayuntamiento de Sueca, como sabrá el señor Baldoví, ha colaborado en la edición de Traduzco La vida contada a un niño del vecindario. El Ayuntamiento de Alcira ha programado conferencias dentro de un ciclo cultural que organiza en torno a los premios Ciudad de Alcira. Los ayuntamientos de Benimodo, Castellón, Villarreal, Nules han programado también conferencias y tantos otros. La Universidad de Alicante ha programado dentro de los cursos de verano un monográfico y la Universidad de Amiens, donde tenemos un lectorado de valenciano, Lengua y Cultura Valenciana, ha promovido un doctorado y ha realizado también algunas actividades como recitales. La revista Saó ha publicado un número monográfico, el Club Diario Levante ha editado un libro disco, el Consell Valencià de Cultura, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, la Sociedad Coral Micalet han programado diversas actividades. Y, como no, el Ayuntamiento de Burjasot y Escola Valenciana, que ha dedicado les trobaes de este año a Vicent Andrés Estellés. El escritor del año cuenta con todo el apoyo y la colaboración de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, que se pone de manifiesto con la presencia de la consellera en todos o casi todos los actos, la difusión y distribución de materiales a la red escolar como el cómic y la unidad didáctica y el montaje e itinerancia de la exposición. El Grupo Popular valora muy positivamente tanto la iniciativa de la Academia Valenciana de la Lengua como el apoyo
a la misma que supone la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. Por tanto, les pedimos que acepten la enmienda que hemos presentado al objeto de unificar la forma o la fórmula que utilizamos para dar apoyo a los centenarios y conmemoraciones, dejando constancia de que la colaboración del Gobierno se hará dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria. He oído que el señor Puig ha comentado también la posible colaboración con el Instituto Cervantes. La Academia Valenciana de la Lengua tiene firmado un convenio de colaboración con el Instituto Cervantes y yo me comprometo personalmente a pedir a la Academia que dote a las bibliotecas del Instituto Cervantes de todo este material que han publicado este año con motivo del escriptor del año sobre Vicent Andrés Estellés. Por tanto, les pido que acepten la enmienda y, en ese caso, muy gustosamente les votaremos a favor de esta iniciativa. Gracias.